El día en que descubrí lo que mi propia hija era capaz de hacer, sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Nunca imaginé que la traición pudiera venir de la sangre que yo misma llevé en mi vientre. Esa escena quedó grabada en mi memoria como una herida que jamás cicatriza, y hoy, tantos años después, todavía me arde como si hubiera ocurrido ayer. Antes de continuar, quiero pedirte algo desde el corazón. Si esta historia te estremece tanto como a mí al recordarla, dale un me gusta y suscríbete al canal. Eso me ayuda a seguir compartiendo confesiones que tantas veces permanecen en silencio. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde me estás escuchando? Saberlo me hace sentir acompañada. Me llamo Isabel Herrera Martín, tengo 73 años y vivo en un pequeño pueblo de Castilla-La Mancha. Hoy me dedico a cuidar de mis 2 nietos, a preparar dulces para vender en la feria los domingos y a regar las macetas que llenan de color mi balcón. Muchos me ven como una anciana tranquila, alguien que ya solo espera la calma de los días, pero dentro de mí hay recuerdos que nunca me permitieron dormir en paz. No he contado esta historia en voz alta. He guardado silencio durante décadas, quizá por vergüenza, quizá por miedo, quizá porque me aterraba aceptar que todo aquello fue real. Hoy lo hago porque siento que ya no puedo cargar más con este peso y porque tal vez, si alguien escucha mi relato, encuentre la fuerza que yo necesité cuando era niña. Mi vida comenzó de una forma sencilla, casi idílica, rodeada de los campos amarillos de trigo y del olor a pan recién hecho que salía del horno del barrio. Recuerdo a mis padres riendo mientras colgaban la ropa, a mis hermanos corriendo descalzos por los caminos de tierra. Era un mundo pequeño, pero en ese rincón de España yo lo tenía todo. Sin embargo, la felicidad tiene un límite frágil, una línea invisible que puede romperse con un solo golpe. En mi caso, esa ruptura llegó demasiado pronto, arrancándome de la inocencia y lanzándome a un silencio oscuro. Ese silencio se convirtió en mi cárcel y a la vez en mi única defensa. Hoy, al recordar aquel instante en que vi a mi hija verter aquel polvo blanco en mi sopa, no puedo evitar temblar. Pero para entender ese gesto cruel, tengo que llevarte muy atrás, a mis primeros años, cuando todavía creía que el mundo era un lugar seguro y que las personas que me rodeaban solo podían quererme. Así que, si me lo permites, abriré el cofre más doloroso de mi memoria. Lo haré, despacio, con la voz temblorosa de una mujer mayor que ya no busca venganza, sino descanso. Lo que vas a escuchar es mi verdad, la historia que me hizo ser quien soy, aunque me haya costado la vida entera aceptarla. Mis primeros recuerdos son de una casa modesta en las afueras de Ciudad Real, con paredes encaladas que en verano reflejaban la luz hasta casi deslumbrar. El suelo era de barro frío, y en invierno mis pies descalzos temblaban al tocarlo, pero aquello no me importaba. En esa casa, pequeña y algo torpe, yo me sentía segura. El olor a leña quemada en la chimenea me daba la sensación de que todo estaba en orden, de que la vida era buena. Mi madre, Carmen, era la dulzura hecha persona. Tenía las manos agrietadas por tanto fregar y coser, pero su sonrisa era lo que más brillaba en nuestra cocina. Cuando removía la olla de garbanzos, cantaba coplas con una voz baja y melodiosa, como si quisiera que la tristeza nunca se atreviera a andar, a entrar por nuestra puerta. Yo solía sentarme junto a ella, observando cómo su cabello oscuro caía en mechones rebeldes mientras ella soplaba para apartarlos de su rostro. Mi padre, Antonio, era un hombre serio pero justo. Trabajaba la tierra con un esfuerzo que me parecía sobrehumano. Al volver del campo, sus botas siempre traían consigo el polvo dorado del trigo, que se esparcía por el suelo como si fuera un tesoro. Él no era de muchas palabras, pero recuerdo perfectamente la manera en que me levantaba en brazos al final del día, aunque estuviera agotado, como si yo fuera su recompensa más querida. Mis hermanos eran mi mundo. José, el mayor, era protector y algo mandón. Rosa, mi hermana pequeña, era risueña y frágil como un pajarito. Juntos inventábamos juegos con piedras, ramas y muñecas de trapo. Las tardes de verano las pasábamos corriendo por los trigales, sintiendo que el viento nos empujaba hacia adelante, como si nos animara a crecer rápido.
Nuestra infancia, aunque humilde, estaba llena de momentos que hoy guardaré, siempre como un refugio. En la plaza del pueblo se escuchaban las campanas de la iglesia cada tarde, y aquel sonido marcaba el ritmo de nuestra vida. A veces nos reuníamos allí para ver a los ancianos jugar a las cartas, mientras las mujeres charlaban sentadas en bancos de madera. Todo parecía estar regido por una rutina serena y predecible. Esa sensación de permanencia me hacía creer que nada podría cambiar jamás. Los domingos eran sagrados. Nos vestíamos con la ropa más limpia que teníamos, que no siempre era nueva, pero sí cuidada con esmero, y caminábamos juntos hacia la iglesia. Mi madre llevaba un pañuelo blanco en la cabeza, y mi padre, aunque cansado, caminaba erguido como si quisiera mostrar que su familia era su mayor orgullo. Para mí, esos días eran como una fiesta secreta en la que todo brillaba un poco más. Las estaciones del año también marcaban nuestra vida. En primavera, los campos se llenaban de amapolas rojas que parecían incendiar el paisaje. En verano, las siestas eran largas y pesadas bajo el zumbido constante de las cigarras. En otoño, recogíamos almendras y castañas, y en invierno nos reuníamos todos alrededor de la chimenea, escuchando historias antiguas que mis abuelos contaban con voz pausada. Yo adoraba esos relatos de mis abuelos. Había uno sobre una mujer que había cruzado media España a pie con sus hijos, huyendo de la guerra, y que había sobrevivido gracias a la bondad de desconocidos. En aquel entonces, esas historias me parecían cuentos, aunque hoy sé que eran heridas disfrazadas de memoria, pero en mi inocencia de niña, lo escuchaba como si fueran leyendas llenas de valentía. El olor de la cocina de mi madre era mi ancla. Nada me daba más paz que entrar en casa y sentir el aroma del pan recién horneado o de la sopa caliente en invierno. Ese calor me envolvía y me hacía creer que estábamos protegidos de todo lo malo del mundo. Si pudiera volver atrás y elegir un instante para quedarme, elegiría sin duda uno de esos días, en esa cocina, con el murmullo de las voces familiares. En la escuela del pueblo aprendí a leer con un maestro severo, pero justo. El aula olía a tiza y a madera vieja, y las ventanas dejaban entrar la luz polvorienta de las mañanas. Me encantaba perderme en los libros de historias, soñando con lugares lejanos que jamás pensé que conocería. La educación era vista como un privilegio, y mis padres, aunque apenas sabían leer, me animaban siempre a estudiar. Teníamos poco, pero nunca sentí hambre ni abandono. Mis padres se esforzaban por darnos lo mejor que podían. Cuando no había carne, mi madre preparaba guisos de legumbres con pan duro que sabían a gloria, y cuando llegaba alguna fruta fresca, la repartía en trozos iguales, asegurándose de que todos tuviéramos lo mismo. Esa equidad me enseñó desde pequeña a valorar la justicia, aunque entonces no supiera ponerle nombre. Las fiestas del pueblo eran momentos de pura alegría. Recuerdo las luces colgando en las calles estrechas, las risas que se escuchaban desde lejos, la música de pasodobles que invitaba a bailar hasta a los más tímidos. Yo me agarraba a la mano de mi madre, y juntas caminábamos entre puestos de dulces y juguetes baratos que me parecían tesoros inalcanzables. Aquellos días todo parecía posible. Me fascinaban los pequeños detalles, el sonido de las tijeras de mi madre al cortar tela, el chirrido del pozo al sacar agua, las chicharras anunciando la tarde. Eran sonidos de mi infancia, señales de que la vida seguía su curso con calma. Ahora, cuando cierro los ojos, todavía los escucho, como si el tiempo me permitiera volver a vivirlos por un instante. Había tardes en que mi padre nos llevaba al río. Allí, el agua fría nos despertaba de cualquier cansancio, y nosotros chapoteábamos riendo mientras él observaba desde la orilla. Aunque era un hombre parco en palabras, en esos momentos su mirada se ablandaba, y yo podía sentir cuánto nos quería, aunque nunca lo dijera. Mi madre también nos enseñaba canciones, antiguas. Algunas eran tristes, hablaban de despedidas y guerras, pero otras eran alegres, llenas de picardía. Ella decía que cantar nos protegía del dolor, que las canciones eran como escudos invisibles. Yo lo creí, y hasta hoy sigo tarareando aquellas melodías cuando necesito sentirme acompañada.
La relación con mis hermanos era el tesoro más grande de mi infancia. Jugábamos a escondidas, inventábamos historias y compartíamos secretos que nunca revelamos a nadie. Esa complicidad fue mi refugio y durante mucho tiempo lo único que me sostuvo en pie. Si cierro los ojos, aún puedo escuchar las risas de Rosa y la voz firme de José diciéndonos que siempre estaríamos juntos. Era una vida sencilla, sin lujos, pero llena de amor. Nunca pensé que pudiera perderse. Nunca imaginé que lo que parecía tan sólido, tan eterno, pudiera desmoronarse de golpe. Tal vez por eso el golpe fue tan devastador, porque llegó cuando menos lo esperaba, en medio de esa infancia que parecía perfecta. Hoy, al recordarlo, siento un nudo en la garganta. Esa etapa fue mi único escudo antes de que la oscuridad se instalara en nuestra casa. Y aunque agradezco haberla vivido, también me duele, porque fue lo que hizo aún más cruel la ruptura que vendría después. Todo cambió una mañana fría de enero, cuando el aire parecía cortar la piel como cuchillas invisibles. Recuerdo que mi madre tosía cada vez más fuerte, una tos seca que la doblaba por la cintura y la dejaba sin aliento. Al principio pensamos que era un resfriado, algo pasajero, pero pronto la fiebre comenzó a consumirla y sus ojos perdieron ese brillo que siempre había iluminado nuestra casa. Mi padre la llevó al médico del pueblo, y aunque apenas había recursos, el diagnóstico fue claro y cruel: tuberculosis. Yo era demasiado pequeña para comprender la magnitud de aquella palabra, pero entendí el miedo en el rostro de mi padre y la angustia en las miradas de los vecinos. En aquel tiempo, esa enfermedad era casi una sentencia. Los días siguientes fueron un desfile de jarabes amargos, reposo forzado y noches en vela. Mi madre, que siempre había sido el corazón de la casa, empezó a apagarse lentamente. Ya no cantaba en la cocina, apenas podía sostener la cuchara para remover la sopa. Y nosotros, sus hijos, nos quedábamos en silencio, esperando milagros que nunca llegaron. La casa se volvió más fría. Aunque la chimenea ardía, faltaba ese calor invisible que solo ella sabía dar. Mi padre intentaba hacer lo imposible: trabajar en el campo, cuidar de nosotros y atenderla al mismo tiempo. Pero yo lo veía agotado, con los hombros encorvados por una carga que parecía demasiado pesada para un solo hombre. Recuerdo el día en que la perdimos. El cielo estaba gris, como si supiera lo que iba a suceder. Yo estaba sentada al borde de la cama, sosteniendo su mano helada, mientras ella murmuraba mi nombre con voz casi imperceptible. Sus labios esbozaron una sonrisa frágil y luego el silencio absoluto. Ese silencio me desgarró más que cualquier grito. A partir de ese instante, nuestra casa dejó de ser un refugio. El vacío de mi madre era tan grande que parecía tragarse cada rincón. Los olores de su cocina se desvanecieron, las canciones dejaron de sonar y las risas de mis hermanos se convirtieron en susurros apagados. Todo lo que antes era hogar se transformó en un lugar extraño. Mi padre, aunque intentaba mantenerse firme, cayó en una tristeza que lo endureció. Ya no nos levantaba en brazos ni nos contaba historias. Se convirtió en un hombre silencioso, casi ausente, como si el dolor lo hubiera encerrado dentro de sí mismo. Aquella fortaleza que admiraba en él se quebró de golpe, dejándonos huérfanos de afecto, aunque aún lo tuviéramos físicamente. Los vecinos venían al principio con palabras de consuelo y panes recién horneados, pero poco a poco también ellos se fueron alejando. Era como si la desgracia nos hubiera vuelto invisibles, como si nuestra tristeza contagiara y todos prefirieran apartar la mirada. Y yo, en medio de aquel abandono, comencé a entender que la vida podía ser cruel incluso con los más inocentes. El duelo se instaló en nuestra casa como un huésped permanente. Cada habitación guardaba una ausencia, cada objeto recordaba a mi madre. Dormía abrazada a la almohada que todavía tenía su olor y me negaba a creer que jamás volvería a escuchar su voz. Esa negación era mi manera de sobrevivir. Fue en esa grieta, en ese dolor inmenso y silencioso, donde se abrió la puerta a lo que vendría después. La fragilidad de nuestra familia, rota por la ausencia de mi madre,
se convirtió en el terreno fértil para que una nueva sombra entrara en nuestras vidas, una sombra que marcaría mi destino para siempre. La primera vez que vi a mi tío Ramón instalarse en nuestra casa, pensé que venía para ayudarnos. Era el hermano menor de mi padre, un hombre corpulento con manos ásperas de trabajar el campo y una sonrisa que los vecinos consideraban franca. Llegó con una maleta pequeña, diciendo que venía para echar una mano después de la muerte de mi madre. Yo, ingenua, lo recibí con alivio, creyendo que su presencia sería un bálsamo en medio de tanta tristeza. Ramón se ganó rápido la confianza de mi padre. Le ayudaba en el campo, se quedaba con nosotros cuando él debía trabajar más horas y se mostraba siempre servicial ante los ojos de los demás. Mi padre, agotado por la pena y las responsabilidades, lo veía como un apoyo imprescindible. Yo notaba que, por primera vez en meses, respiraba con algo menos de peso sobre los hombros. Al principio, todo parecía normal. Ramón nos llevaba a la plaza, compraba dulces para mis hermanos y nos hacía reír con historias exageradas de su juventud. Los vecinos comenzaron a decir que mi padre tenía suerte de contar con un hermano tan generoso. Nadie sospechaba que, detrás de esa máscara, se escondía algo mucho más oscuro. Fue en las noches cuando empecé a notar cosas que no me encajaban. Ramón insistía en sentarse demasiado cerca de mí cuando cenábamos, o en acariciar mi cabello con una familiaridad que me incomodaba. Yo no sabía cómo interpretar aquello. Era solo un tío, alguien de confianza, pero en mi interior algo se tensaba cada vez que él estaba demasiado cerca. Algunas veces, cuando mi padre salía temprano al campo, Ramón se ofrecía a despertarnos y preparar el desayuno. Parecía un gesto amable, pero su mirada permanecía fija en mí mientras colocaba el pan sobre la mesa. Esa mirada no era la de un familiar, era otra, cosa que yo no sabía nombrar, pero que me hacía sentir desnuda, vulnerable. Yo tenía apenas 10 años, y en esa edad aún se confunde la inocencia con el peligro. No sabía cómo expresar lo que sentía, ni cómo explicar esa incomodidad que me helaba el cuerpo. Cuando se lo insinué a mi hermana Rosa, ella rió, creyendo que eran imaginaciones mías, y tal vez, por miedo a no ser creída, guardé silencio. Los primeros episodios fueron sutiles, una mano sobre mi hombro que se demoraba demasiado, un susurro en el oído cuando nadie miraba, una presencia constante en los lugares donde yo me refugiaba. Parecían gestos inofensivos, pero en mi piel se grababan como advertencias de algo más profundo que estaba por venir. Ramón sabía cómo manipularnos. Con mis hermanos se mostraba cariñoso, casi paternal. Les compraba juguetes, les enseñaba canciones de taberna y les hacía promesas de llevarlos a ferias. Conmigo, en cambio, tenía un trato diferente, una mezcla de protección excesiva y control asfixiante. No quería que me alejara, ni que hablara demasiado con los demás. Pronto empezó a inventar excusas para quedarse a solas conmigo. Decía que necesitaba ayuda para ordenar herramientas o que debía acompañarlo a traer agua del pozo. Eran momentos en los que sentía su sombra cubrirme, como si yo fuera un objeto bajo su dominio. El miedo me paralizaba, pero aún no comprendía la magnitud del peligro. Los silencios de la casa comenzaron a ser más pesados. Yo, que antes cantaba las canciones de mi madre mientras hacía los deberes, dejé de hacerlo. Mis risas se apagaron, mis juegos con Rosa se hicieron más cortos, y mi hermano José, aunque notaba mi cambio, no entendía la razón. Ramón lograba mantener su imagen impecable frente a todos. Una noche, mientras cenábamos, noté cómo me observaba mientras llevaba la cuchara a la boca. Esa mirada no era la de un tío, era la de alguien que me despojaba de cualquier inocencia. Sentí un nudo en la garganta, pero nadie más pareció darse cuenta. La naturalidad con la que disimulaba frente a mi padre me aterrorizaba más que cualquier gesto brusco. El control se volvió más evidente con el tiempo. Ramón empezó a decidir qué ropa debía ponerme, criticando mis vestidos porque eran demasiado cortos o demasiado llamativos. Yo no entendía esas palabras, pero su tono autoritario me obligaba a obedecer. Poco a poco, fui perdiendo hasta la libertad de elegir cómo aparecer ante el mundo. También empezó a sembrar miedo con frases ambiguas.
Tu padre confía en mí. No querrás decepcionarlo, ¿verdad? Me decía con una voz que pretendía sonar amable, pero que escondía una amenaza velada. Era como si cada palabra fuera un candado que me encerraba en su control. Hubo una tarde en la que, mientras yo jugaba con Rosa en el patio, Ramón apareció de repente y me ordenó que lo siguiera. Necesito que me ayudes con algo importante, dijo. No me atreví a negarme. Esa obediencia automática fue la primera señal de que ya me estaba moldeando con el miedo. Los abusos no eran aún físicos en ese momento, pero el terror psicológico estaba sembrado. Yo comenzaba a dormir mal, despertando en mitad de la noche con el corazón desbocado. Me escondía debajo de las mantas, como si la tela pudiera protegerme de lo que intuía que estaba por venir. Mis notas en la escuela empezaron a bajar. El maestro me preguntaba por qué ya no participaba en clase, y yo respondía con evasivas. No podía explicar que mi mente estaba atrapada en un laberinto de miedo que nadie más veía. Mi infancia, que antes era luminosa, se iba oscureciendo poco a poco. Ramón sabía exactamente cómo mantener las apariencias. En público, me trataba como a la niña favorita, siempre con elogios exagerados que hacían sonreír a mi padre. Pero en privado, esa misma atención se transformaba en una presión sofocante, en un control absoluto sobre mis movimientos y emociones. El contraste era tan grande que me hacía dudar de mí misma. ¿Sería posible que yo estuviera imaginando todo? Esa confusión era su mayor arma. Lograba que mi silencio creciera, que mi miedo se escondiera detrás de una sonrisa forzada. Nadie sospechaba nada. El terror no era un grito, era un susurro constante que me seguía a todas partes. No necesitaba levantar la voz. Con una mirada o un gesto ya me dejaba paralizada. Esa sensación de estar siempre vigilada me convirtió en una sombra de lo que había sido. Así fue como Ramón, con la máscara del buen hermano y del tío ejemplar, se fue adueñando de nuestra casa. Primero del espacio, luego de las rutinas y finalmente de mi propia voluntad. Yo, una niña que debería haber corrido libre por los campos, empecé a vivir encerrada en un miedo del que no podía escapar. Y aunque todavía nadie lo veía, el verdadero infierno acababa de comenzar. El silencio se convirtió en mi refugio y en mi condena. Aprendí a callar lo que sentía, a esconder en el fondo de mi pecho ese nudo de miedo que me oprimía día tras día. Tenía apenas 11 años y ya sabía que mis palabras no tendrían el poder de cambiar nada. Guardar silencio era la única forma de sobrevivir en aquella casa que había dejado de ser mía. Por las mañanas, mientras ayudaba a Rosa a trenzar su cabello, fingía una normalidad que me dolía en el alma. Sonreía para que ella no se preocupara, inventaba juegos para distraerla, aunque dentro de mí todo era tormenta. Me convertí en una especie de madre improvisada, intentando que mis hermanos no percibieran la oscuridad que crecía a nuestro alrededor. Con el paso de los días, mi cuerpo comenzó a mostrar señales del peso que llevaba en secreto. No podía dormir bien. Las noches se me hacían eternas, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía que todos en la casa podían escucharlo. A veces me despertaba empapada en sudor, después de soñar que Ramón me perseguía por pasillos interminables. Mis ropas empezaron a transformarse en una coraza. Pedía vestidos más grandes de lo que necesitaba para esconderme debajo de ellos. No quería que mi cuerpo llamara la atención. No quería que nadie más me mirara con esa mirada que me hacía sentir vulnerable. Era como si con la tela pudiera cubrir mi miedo. Los rincones de la casa se volvieron mis escondites. Había un armario donde me refugiaba a veces, abrazando mis rodillas, escuchando mi respiración entrecortada. También me escondía detrás del horno de leña, donde el calor me envolvía y me daba una falsa sensación de seguridad. Aquellos lugares eran mis cuevas, mis espacios de resistencia silenciosa. Ramón parecía disfrutar de ese poder invisible que ejercía sobre mí. No siempre necesitaba hacer algo. Bastaba con su presencia, con una mirada sostenida demasiado tiempo, con un silencio que se cargaba de intención. Yo aprendí a descifrar sus gestos, a anticipar cuándo se acercaba ese momento en que todo mi cuerpo se tensaba, esperando lo peor. Mis hermanos no entendían por qué me había vuelto más callada.
José me preguntaba a veces si estaba enferma, y Rosa se molestaba porque ya no jugaba tanto con ella. Yo inventaba excusas. Decía que estaba cansada, que tenía dolor de cabeza o que debía ayudar más en casa. Prefería que me vieran apagada antes que compartir un secreto que no podrían comprender. El colegio dejó de ser un espacio de libertad y se convirtió en otro escenario donde mi silencio me protegía. Ya no levantaba la mano para responder preguntas, ni participaba en juegos durante el recreo. Las otras niñas notaban mi distancia y algunas comenzaron a burlarse, llamándome la muda. Aquellas palabras me herían, pero en cierto modo confirmaban que mi silencio se había vuelto parte de mi identidad. A veces, mientras estaba en clase, pensaba en decirlo todo. Imaginaba que me levantaba y gritaba lo que Ramón me hacía sentir, que acusaba su control frente a todos. Pero entonces el miedo se imponía. ¿Y si no me creían? ¿Y si mi padre, agotado y ciego de confianza en su hermano, se volvía contra mí? Ese pensamiento me paralizaba. Las señales de agotamiento también comenzaron a mostrarse en mi cuerpo. Tenía ojeras profundas, la piel pálida y un cansancio que me hacía arrastrar los pies. El maestro me preguntó en una ocasión si todo estaba bien en casa. Yo bajé la mirada y murmuré un sí, que sabía que era mentira. Era más fácil fingir que abrir una herida que nadie estaba dispuesto a desatender. Las noches se convirtieron en el tiempo más temido. Sabía que, cuando mi padre se quedaba dormido, rendido por el trabajo, Ramón encontraba excusas para acercarse a mi cuarto. No siempre entraba, pero yo vivía en alerta, escuchando cada crujido de la madera, cada golpe de viento contra las ventanas. El simple sonido de sus pasos bastaba para congelar mi sangre. Mis manos se volvieron inquietas. Jugaba con los dobladillos de mi ropa, mordía mis uñas hasta sangrar, apretaba con fuerza cualquier objeto que tuviera a mano cuando él estaba cerca. Eran formas de liberar el miedo sin que nadie lo notara, pequeños rituales que me mantenían anclada a la realidad. Recuerdo una tarde en que Rosa me abrazó de repente y me dijo que yo era la mejor hermana del mundo. Sus palabras me desgarraron, porque no sabía si algún día podría protegerla de la misma sombra que me acechaba a mí. Ese abrazo fue a la vez un alivio y un recordatorio cruel de la fragilidad en la que vivíamos. Empecé a vivir en dos mundos, el exterior, donde fingía ser una niña obediente, y el interior, donde era una prisionera aterrorizada. Esa división me consumía. Había días en que apenas podía sostener una conversación y otros en que forzaba una sonrisa para no despertar sospechas. El silencio era mi disfraz, mi armadura, mi condena. Incluso en los momentos de relativa calma, el miedo nunca me abandonaba. Si Ramón estaba lejos, yo pensaba en cuándo volvería. Si estaba cerca, pensaba en qué haría después. No había escape posible, ni siquiera en mi mente. Era como vivir atrapada en un círculo sin salida. Mi padre, sin darse cuenta, reforzaba mi cárcel. Alababa constantemente a Ramón, agradecía su ayuda y nos pedía que lo respetáramos como si fuera una segunda figura paterna. Esas palabras me hundían más en el silencio, porque comprendía que cualquier intento de acusarlo sería visto como una traición. Hubo noches en que rezaba hasta quedarme dormida. Le pedía a Dios que me protegiera, que me devolviera a mi madre, que me diera fuerzas para resistir. A veces sentía que esas plegarias eran escuchadas porque lograba pasar una noche sin sobresaltos, pero otras veces despertaba llorando, convencida de que nadie podía salvarme. El miedo también afectó a mis sueños. Dejé de imaginar futuros brillantes, de soñar con ser maestra o cantante como hacía antes. Ahora solo deseaba una cosa: sobrevivir. Era mi único objetivo, lo que marcaba mis pasos cada día. Sobrevivir sin que nadie descubriera la verdad, porque la verdad me parecía más peligrosa que el silencio. Empecé a desarrollar estrategias para evitarlo. Si sabía que Ramón estaba en una habitación, me inventaba excusas para salir. Si me pedía ayuda, fingía estar ocupada con Rosa o con tareas de la escuela. Eran resistencias pequeñas, pero para mí significaban el intento desesperado de mantener un poco de control sobre mi vida. La tensión se manifestaba también en mi cuerpo.
A veces me dolía el estómago de tanto apretar los músculos, o me daban mareos repentinos que me obligaban a sentarme. Cuando mi padre lo notaba, decía que estaba débil y me daba jarabes caseros, sin imaginar que la verdadera enfermedad era el miedo que me consumía. Cada vez que escuchaba risas de niños en la plaza del pueblo, sentía una punzada en el pecho. Recordaba la niña que había sido, la que corría libre por los campos, y me daba cuenta de que ya no quedaba nada de ella. Era como si Ramón me hubiera robado la infancia sin necesidad de levantar un solo dedo frente a los demás. Con el tiempo, aprendía a anticipar sus movimientos. Sabía cuándo estaba de buen humor y cuándo era mejor no cruzarme en su camino. Me convertí en una observadora constante, analizando cada gesto suyo para preparar mi respuesta. Esa vigilancia permanente me agotaba, pero era lo único que podía hacer para protegerme. Mi vida entera se redujo a 3 palabras: silencio, miedo y adaptación. No había espacio para la inocencia ni para los juegos. Solo existía la necesidad de pasar desapercibida, de mantener la calma en un entorno donde cualquier error podía traer consecuencias que no me atrevía ni a imaginar. Hubo días en que pensé en escapar, en correr lejos del pueblo, pero era solo un pensamiento infantil, porque no tenía a dónde ir, ni cómo sobrevivir sola. Además, el amor por mis hermanos me ataba. No podía abandonarlos a su suerte, aunque eso significara seguir prisionera. Lo más cruel era la soledad. Sentía que estaba rodeada de gente, pero al mismo tiempo completamente sola. Nadie veía lo que yo veía. Nadie escuchaba lo que yo escuchaba. Y ese aislamiento era, a veces, más doloroso que el propio miedo. Así crecí, con el silencio como compañero fiel. Una niña atrapada en su propia casa, aprendiendo a disimular, a esconder, a adaptarse, esperando que un día, de alguna manera, todo aquello terminara, sin saber aún que el destino me daría pequeñas oportunidades de resistencia, y que serían esas grietas las que me permitirían sobrevivir. Con el paso del tiempo, empecé a darme cuenta de que no podía vivir eternamente sometida al silencio. Mi cuerpo y mi mente estaban agotados, y, aunque el miedo era enorme, dentro de mí crecía una chispa que me impulsaba a resistir. Esa chispa no era grande ni luminosa, pero me daba pequeños momentos de coraje que me sostenían. Uno de esos momentos ocurrió en la escuela. La maestra, doña Pilar, me observó con detenimiento un día en que llegué con las mangas demasiado largas para cubrir las marcas en mis brazos. Ella no preguntó directamente, pero me acarició la mejilla y me dijo: «No dejes que te quiten la voz, Isabelita». Esa frase quedó grabada en mí como un recordatorio de que aún tenía derecho a existir. Comencé a probar formas de rebelarme en secreto. Cuando Ramón me ordenaba hacer algo, a veces fingía olvidarlo, o si me pedía que lo acompañara, buscaba excusas para retrasarme lo más posible, como si cada segundo ganado fuera una victoria silenciosa. No eran grandes gestos, pero para mí significaban mucho. También encontré refugio en los libros. Me sumergía en las historias que conseguía de la escuela, relatos de princesas valientes o héroes que derrotaban monstruos. En mi mente, yo era una de esas protagonistas, luchando en silencio contra mi propio dragón. Leer me permitía escapar, aunque fuera por unos instantes, de la prisión en la que vivía. Una vecina, doña Mercedes, también comenzó a notar algo extraño. Era una mujer mayor que siempre me llamaba para ayudarla a regar las plantas. Un día, mientras acomodábamos las macetas, me dijo en voz baja: «Tienes los ojos de alguien que guarda demasiadas cosas». Dentro, no supe qué responder, pero su mirada de ternura me hizo sentir menos sola. Mi hermano José, aunque aún pequeño, se convirtió en una especie de cómplice sin saberlo. Empezó a acompañarme más seguido, a insistir en que no me quedara sola con Ramón. Nunca le confesé nada, pero su simple presencia era un escudo que me permitía respirar con un poco menos de miedo. Aprendí a estudiar los patrones de Ramón. Observaba cuándo bebía más de la cuenta, cuándo estaba de buen humor y cuándo era mejor desaparecer. Analizar sus gestos se volvió una estrategia de supervivencia, como si pudiera anticipar el peligro y esquivarlo antes de que me alcanzara. La noche seguía siendo un tormento,
pero incluso allí encontré pequeñas resistencias. Empecé a mover los muebles de mi cuarto para trabar la puerta, aunque eso significara recibir regaños si alguien lo notaba. Era una medida mínima, pero me daba la sensación de que tenía un poco de control sobre mi propio espacio. Mi fe, aunque frágil, se volvió un refugio. Me aferraba a las oraciones como si fueran armas invisibles. Repetía Padre Nuestros en silencio cada vez que Ramón se acercaba demasiado, como si aquellas palabras pudieran levantar un muro entre él y yo. No sé si funcionaban, pero me ayudaban a no sentirme completamente desarmada. Hubo un día en que decidí escribir en un cuaderno lo que me pasaba, no con nombres ni detalles, solo con símbolos y frases que solo yo entendía. Ese cuaderno se convirtió en mi confidente, un espacio secreto donde podía dejar salir parte de mi dolor. Escribir me daba la sensación de que aún tenía voz, aunque nadie más la escuchara. Rosa, mi hermana, comenzó a copiar algunos de mis gestos sin saberlo. Cuando me veía más fuerte, ella también se mostraba más animada. Eso me dio fuerzas, porque comprendí que mis pequeños actos de resistencia no solo me protegían a mí, sino que también le daban a ella un poco de luz en medio de tanta oscuridad. Aunque el miedo nunca desaparecía, empecé a sentir que no estaba completamente derrotada. Había instantes en que me levantaba con la espalda un poco más erguida, como si dentro de mí surgiera una voz que me recordaba que yo no era solo víctima, que también podía ser luchadora. Esos momentos no eran constantes ni fáciles, pero me sostenían. Eran como hilos finísimos que me impedían caer por completo en el abismo. Y aunque aún no sabía cómo ni cuándo, intuía que un día esa resistencia silenciosa se transformaría en algo más grande, en un acto definitivo. Y así fue como, poco a poco, comencé a preparar mi alma para el punto de ruptura que inevitablemente llegaría. El día del quiebre llegó en una noche de verano, cuando el aire caliente se mezclaba con el zumbido de los grillos y el cansancio del campo había dejado a mi padre profundamente dormido. Yo trataba de conciliar el sueño, abrazada a mi cuaderno escondido bajo la almohada, cuando escuché los pasos de Ramón acercarse por el pasillo. Mi cuerpo se tensó de inmediato como un animal que sabe que el depredador está cerca. La puerta crujió suavemente y por primera vez entendí que no podría esconderme más. Había movido la cómoda para trabarla, pero esa noche él empujó con más fuerza. El sonido de la madera arrastrándose sobre el suelo fue como un trueno en mi pecho. Sentí que el aire desaparecía, que no tenía salida. En un impulso desesperado, agarré la lámpara de aceite que estaba en la mesita de noche. La levanté con las dos manos, temblando, y lo miré fijamente a los ojos cuando finalmente logró abrir la puerta. Él sonrió, como si mi resistencia fuera un juego, pero esa sonrisa fue lo que me dio coraje. Si das un paso más, lo rompo todo y grito, le dije con la voz quebrada pero firme. Fue la primera vez que me atreví a hablarle de frente. Ramón me miró sorprendido, como si no esperara que una niña pudiera desafiarlo. Ese instante de dudo en su rostro fue mi pequeña victoria. El silencio que siguió fue eterno. Podía escuchar mi propio corazón latiendo, con tanta fuerza que pensé que lo despertaría a todos en la casa. Ramón retrocedió un paso, evaluándome, y finalmente cerró la puerta sin decir palabra. Me quedé allí, temblando con la lámpara aún en las manos, sin creer lo que acababa de pasar. A la mañana siguiente, me miró con frialdad. Ya no había sonrisas, ni gestos amables frente a los demás. Era una amenaza muda, un aviso de que no olvidaría mi osadía. Pero, al mismo tiempo, supe que había abierto una grieta en el muro de miedo que me rodeaba. Ese día, busqué a mi hermano José y le pedí que nunca me dejara sola en casa con Ramón. No le di explicaciones, pero mi voz fue tan seria que él no dudó en obedecer. Sin saberlo, se convirtió en mi guardián, en la presencia que me daba el valor que necesitaba para resistir. Ramón comenzó a ser más agresivo en sus silencios. Golpeaba cosas sin razón, me lanzaba miradas cargadas de odio, pero yo ya no era la misma. Mi miedo seguía ahí, sí, pero ahora también había una determinación que nunca antes había sentido. Esa mezcla me mantenía alerta,
y al mismo tiempo más fuerte. Una tarde, mientras ayudaba a doña Mercedes en su jardín, no pude contenerme y rompí a llorar. Ella no me preguntó nada, solo me abrazó con fuerza y me dijo al oído: «Hija, algún día tendrás que hablar, no estás sola». Aquellas palabras me sostuvieron como un ancla en medio de la tormenta. La tensión en la casa crecía como un hilo a punto de romperse. Yo evitaba todo contacto con Ramón y él buscaba cada oportunidad para recordarme que su poder no había desaparecido. Pero en mi interior ya no había sumisión total, había resistencia, y esa resistencia me mantenía en pie. El punto definitivo llegó una noche en que intentó volver a forzar la puerta. Esta vez no grité ni lloré. Golpeé con fuerza la lámpara contra el suelo, haciendo un estruendo que despertó a mi padre. Ramón, asustado, se apartó de inmediato. Mi padre apareció en el pasillo, confundido, y yo, entre lágrimas, solo alcancé a decir: «No quiero que vuelvas a entrar en mi cuarto». No revelé todo. No podía. Pero esa frase bastó para que mi padre mirara a Ramón con sospecha por primera vez. Vi en sus ojos una duda que nunca antes había tenido, y esa grieta fue suficiente para devolverme un respiro. Esa noche, aunque no dormí, sentí por primera vez que había tomado un pedazo de mi vida de vuelta. El miedo seguía allí, enorme, pero yo ya no era solo una víctima silenciosa. Era alguien que se había atrevido a plantar cara, aunque fuera con las manos temblorosas. Y en ese gesto, en ese instante de quiebre, comprendí que mi infancia jamás volvería a ser la misma, pero que tampoco lo sería mi silencio. Después de aquella noche, la atmósfera en la casa cambió. Mi padre ya no miraba a Ramón con la misma confianza ciega de antes. Lo observaba en silencio, con recelo, como si algo dentro de él hubiera despertado. Ramón, por su parte, comenzó a pasar menos tiempo con nosotros, buscaba excusas para salir, y cuando estaba en casa, evitaba cruzarse con mi padre. Esa distancia fue el principio de su retirada. Unas semanas más tarde, anunció que se marchaba a trabajar a otra ciudad. Mi padre no lo detuvo, y yo supe, por el brillo contenido en sus ojos, que había entendido más de lo que yo me había atrevido a decir. No hablamos del tema, nunca lo hicimos, pero en su silencio había una especie de pacto. Él protegería la casa y yo podría volver a respirar. El día en que Ramón se fue, sentí que mi cuerpo entero temblaba, no de miedo sino de alivio. Fue como si el aire volviera a entrar en mis pulmones después de años de estar contenida. Abracé a Rosa y a José con todas mis fuerzas, como si quisiera asegurarme de que seguíamos juntos, intactos a pesar de las heridas invisibles. No hubo justicia, al menos no de la forma en que uno la espera. Ramón siguió con su vida lejos de nosotros, y yo seguí con la mía cargando un silencio que nunca se rompió del todo. Pero dentro de mí, algo cambió para siempre. Ya no era la niña, indefensa que él había intentado quebrar. Era alguien que había encontrado la fuerza de resistir. Con los años aprendí a nombrar lo que viví: abuso, manipulación, control. Palabras que antes me parecían demasiado grandes, pero que al pronunciarlas me liberaban un poco más. Comprendí que mi silencio había sido un escudo, pero también una prisión, y que solo al hablar encontraba la verdadera salida. Hoy, desde mis 73 años, miro hacia atrás y me duele pensar en la niña que fui, pero también la abrazo con ternura. Sé que sobrevivió con una valentía que en ese momento ni siquiera reconocía. Esa niña, la que resistió en silencio, es la razón por la que sigo de pie hoy. Si esta parte de mi relato te tocó el corazón, te pido algo muy simple. Dale un me gusta a este video y suscríbete al canal. Eso ayuda a que más personas encuentren el valor de compartir sus propias historias. Y si quieres, cuéntame en los comentarios qué sentiste al escucharme, porque al final, lo que aprendí es que el dolor compartido deja de ser una cadena y se convierte en un puente. Y mi vida, con todas sus heridas, es prueba de que incluso en el silencio más oscuro pueden hacer una voz capaz de salvarnos.